Estamos de regreso aquí en el espacio de Ricardo Rafael de 3 a 5. Yo soy Jesús Escobar Tovar. Gracias por continuar con nosotros en la octava. Vamos a platicar ahora del tema de la violencia en contra de la mujer. Se encuentra con nosotros Sohaila Baz, directora de Cohesión Comunitaria e Innovación Social. Sohaila, un verdadero placer recibirte aquí en la octava. Muchas gracias por la invitación, Jesús. Oye, pues de entrada, platicar contigo sobre ¿por qué se ha incrementado la violencia en contra de la mujer? ¿Por qué se incrementan los feminicidios? No es algo nuevo. Yo recuerdo cuando estalló todo este escándalo de las muertas de Juárez, que Francisco Barrio, el entonces gobernador de Chihuahua, ya responsabilizaba a las mujeres por traer minifalda como causa precisamente de esa violencia. Y parece que vamos, bueno, no parece, según las cifras, los datos, vamos para atrás. Efectivamente, la violencia de género en contra de las mujeres no es nueva, lleva décadas en nuestro país y en otros países del mundo, pero sí se ha incrementado. Y también ha incrementado la exigencia por parte de las mujeres de que las autoridades cumplan con su obligación de garantizar nuestro derecho a una vida libre de violencia, ¿no? A la par que tenemos un aumento en los delitos que afectan de manera sobredimensionada a las mujeres, tenemos también una respuesta social que nos muestra que todavía no se entiende a cabalidad la importancia de la violencia de género y de la violencia contra las mujeres. Seguimos viendo ejemplos desde la ciudadanía y también desde medios de comunicación y periodistas en donde se naturaliza y normaliza la violencia, donde se trivializa, se justifica, y a las mujeres que sufren algún tipo de violencia se les estigmatiza, se les criminaliza, incluso son revictimizadas o se encuentra alguna razón para ponerle la carga a la mujer en vez de para ponerle la carga a la sociedad y a las autoridades que hemos sido incapaces de garantizar este derecho a una vida libre de violencia. Ahorita este punto que tocas, que es muy interesante, el tema de los medios de comunicación. De repente vemos la protesta que hubo hace unos días, la pinta que hubo unas estatuas de algunos monumentos, y la primera plana es esa. Exacto. Un colectivo pintando en lugar del fondo de la protesta, ¿no? ¿Qué tanto nosotros como medios también fomentamos esa situación? Sí, sin duda. Creo que tenemos una discusión pública pendiente sobre los medios de comunicación y su responsabilidad social en temas de derechos humanos, desde cómo son los medios hacia adentro, cómo están los derechos laborales de mujeres periodistas, temas de hostigamiento y acoso sexual en contra de mujeres periodistas al interior de los medios de comunicación, y también el tema de cómo cubren las noticias. Necesitamos una cobertura con perspectiva de género que parta de entender las desigualdades que hay en la sociedad entre hombres y mujeres. Por supuesto que puedan hacer esa cobertura también mujeres que son feministas. Y cómo no normalizar y naturalizar las violencias desde los medios de comunicación. La verdad es que en cada uno de los casos que han cobrado relevancia mediática, vemos que empieza a haber medios de comunicación que cubren con responsabilidad, y también muchos otros que son definitivamente parte del problema de la violencia de género. En este tema, por ejemplo, el Estado, el papel del Estado. En el caso de la Ciudad de México, tenemos una jefa de gobierno que cuando se encontraba en la oposición, uno de sus principales discursos era precisamente el de los derechos de la mujer, la igualdad. Tenemos una procuradora, Ernestina Godoy, que tiene antecedentes también de luchar a favor de los derechos de la mujer. Sin embargo, ha sido un año bastante complicado, bastante caótico, me atrevería a decir, para ellas mismas, por sus propias declaraciones, por las filtraciones que han surgido de la propia Procuraduría. ¿Qué pasa con el Estado? ¿En qué momento el Estado deja sola a la mujer? Yo veo al Estado en dos sentidos en esta conversación sobre violencia de género. Por un lado, independientemente de su lucha personal que antecedió a que ocuparan un cargo público, una vez que están ahí tienen obligaciones y responsabilidades muy claras de prevenir, atender, sancionar y reparar la violencia de género en contra de las mujeres, ¿no? Me refiero a cualquier forma de violencia que sufrimos las mujeres en cualquier ámbito. Otra parte es la violencia institucional. Es la violencia que ejercen las propias autoridades en contra de las mujeres por actos u omisiones. Como un ejemplo de violencia institucional tenemos las filtraciones que son reiteradas por parte de la Procuraduría en distintos casos, pero tenemos también casos de delitos sexuales presuntamente cometidos por policías, por militares, por marinos, por policías de investigación, por empresas de seguridad privada, que tenían la responsabilidad de cuidarnos y que en el momento de su trabajo
durante los hechos estaban en funciones y presuntamente cometieron delitos sexuales en contra de las mujeres. En la Ciudad de México tenemos 117 carpetas de investigación. El 81% de estos casos estaban en funciones y estamos hablando de quienes eran responsables de brindarnos seguridad. Entonces, por un lado está la obligación de las autoridades y por el otro está pues también la responsabilidad de hacerse cargo de su propia violencia, de la violencia que ejercen desde el Estado, desde las autoridades, por actos y omisiones en contra de las mujeres. ¿Qué busca una autoridad cuando filtra un material, cuando filtra un video, cuando filtra? Por ejemplo, recuerdo el caso de la señorita Mendoza, que recibió un balazo, ¿no? Y se filtró información, se filtraron datos. Hoy por hoy no tenemos ni idea de quién es el responsable de ese disparo. El caso de Lesbi Berlín, que fue gracias a su familia realmente que se llegó a una conclusión, pero que también se le denostó de una manera de verdad indignante. El multihomicidio de la colonia Narvarte, en donde filtraron declaraciones, exámenes toxicológicos. ¿Qué busca una autoridad haciendo eso? ¿Cómo catalogamos o cómo ubicamos esa autoridad? Yo creo que tiene que haber una investigación muy seria y muy profunda al interior de la Procuraduría para deslindar responsabilidades, saber en cada uno de los casos quiénes son responsables de haber filtrado esta información al interior de la Procuraduría o fuera de la Procuraduría, y también son corresponsables los medios de comunicación que divulgan esos videos. Lo que se busca con estos videos es deslegitimar a las víctimas, ¿no? Poner otra vez en el centro de la narrativa a las mujeres como exageradas, mentirosas, histéricas o de plano que no tenemos validez pública como para exigir nuestros derechos porque estábamos ejerciendo otros, ¿no? En el caso de Karen, resulta que una mujer que ejerce su derecho al esparcimiento, incluso su libertad sexual, eso ya implica que debería de ser señalada y cuestionada, ¿no? Lo que se busca es deslegitimar a las víctimas, deslegitimar a los movimientos feministas, deslegitimar los derechos de las mujeres y reiterar esta narrativa de que realmente la violencia de género no es un problema tan importante cuando 7 de cada 10 mujeres hemos sufrido alguna forma de violencia a lo largo de la vida. Sabemos que 10 mujeres son asesinadas violentamente todos los días, ¿no? Entonces, lo que se busca es deslegitimar y creo que hay que deslindar responsabilidades tanto al interior de la Procuraduría como también en los medios de comunicación, que podrían tomar una decisión editorial de no transmitir estos videos sabiendo qué es lo que se busca con ese material. Sohaila, cuando hablamos ahorita de estos datos de que matan a una mujer por ser mujer, exacto, hablamos de una sociedad rota. Sí, efectivamente, y he visto algunos planteamientos en redes sociales que dicen, bueno, pero ¿por qué hablamos de feminicidios y los homicidios? Y cuando vemos los homicidios dolosos afectan más a los hombres. Sin duda, todas las personas tienen derecho a la vida y a una vida libre de violencia, pero lo que sucede con los feminicidios precisamente es que nos asesinan por ser mujeres, ¿no? Y no solo nos asesinan, es una tortura sexual, física, exposición de los cuerpos, desmembramiento, o sea, es un homicidio que tiene características muy particulares y que refleja, sí, una sociedad rota, pero sobre todo una institucionalidad rota, ¿no? Porque, otra vez, hay que redirigir la mirada a quienes tienen responsabilidades y obligaciones y que son corresponsables de estos feminicidios por actos o por omisiones. Sohaila, permíteme dejarlo aquí un segundito. Hacemos una Claro pausa que sí. Y regresamos para seguir platicando. Vamos a hacer una pausa aquí, por supuesto, de 3 a 5 en este espacio de Ricardo Rafael. No se vaya, regresamos, por supuesto, con mucho, pero con mucho más. Cada noche tenemos un encuentro con muchos aspectos de los artistas, con emociones, con alegrías, con sentimientos. ¿Cómo es la vida íntima de Claudio? ¿Es soltero, casado, viudo, divorciado? Soltero con novia hace mucho tiempo. ¿Crees en el matrimonio? Sí creo, a pesar de que vengo... ¿Te vas a casar? Posiblemente sí, lo más seguro. Es un espacio íntimo en el cual podemos disfrutar a los artistas tal y como son. No muriera de amor, de pena murió. Toda una puesta en escena en un ambiente íntimo solo para ustedes en las noches de Bohemia. Te pude decir
cuánto te amo. Ellos también son guerreros. No hay problema, Willy. Bienvenidos a Guerreros, un espacio en el cual descubriremos muchos aspectos de nuestros invitados. Con mi papá y con mi mamá y les dije, yo quiero ser artista. Y me dijo mi papá, ¿con H o sin H? Perdón. Donde yo empezaba como conductor de noticieros, hace como 500 canas menos y... Ándale. ¿Eres influencer? Sí. Soy guerrero. Soy guerrera. Soy guerrero. Soy guerrero. Soy guerrera. Ustedes ya saben de quién se trata y si no, lo averiguaremos en su... Daremos la apuesta. No te pierdas Guerreros en la octava, aquí en el 8.1. Ya, llegamos, por favor. Lo cité aquí, no se desesperen, por favor. ¿Pero dónde está, gatito? Ya es bien tarde. El lugar es el indicado. Bueno, esta pirotecnia mandé echar justamente para este gran lanzamiento. ¿Pero a qué hora lo citaste? Ya queremos ir rápidamente. No sean desesperados, valdrá la pena la espera, Alex, te lo prometo. Nos la vamos a pasar muy bien arriba de la... Oigan, ya sé, ¿qué les parece si caracterizamos a alguien y la disfrazamos de una francesa perdida en México? Oye, ¿y si mejor nos ponemos a vender chicharrones? No, a mí se me antoja mejor una malteada. No, gato, deja de pensar en comida, siempre es comida. Mejor vamos a bailar el vals con una quinceañera. No, mejor vamos a tomar un café con mi amigo el luchador, ¿no? No, yo insisto mejor en la comida y nos lo llevamos a comer algo bien rico. Vamos a traer cantantes, grupos, músicos, actores, actrices, luchadores, deportistas, hasta locutores y cineastas. Vamos a traer todo por el 8.1 en la octava. ¿Qué tal? Los saluda el comandante Hernández. Esto es REC, Reporteros Ciudadanos de los Supercívicos. Este es un programa de televisión que no debería de ser de televisión, porque prácticamente todo el contenido que sale de aquí está hecho en celulares. Cuéntanos su historia y nosotros nos vamos a encargar de hacerlos famosos. El rebote que está ahí, los policías me dijeron que ya tiene reportada la alcaldía. Su banqueta está muy resbalosa, entonces le vamos a poner estas lijas para que la gente no se vaya a romper la madre, ¿no? Porque su Barbie, Ejército de Oriente, siempre está lleno de caca. Este es Ejército de Oriente, ya había reportado que aquí se inunda seguido. Aquí no hay cámaras, ni micrófonos, ni maquillaje, sino simplemente historias reales de gente real que busca solucionar problemáticas de su comunidad. El día de hoy vamos a buscar esas banquetas que han sido invadidas por la gandallitis y vamos a tratar de buscarles un remedio para curarlas. Es gente incluso muy joven en Twitter, en las redes sociales. Estamos de regreso aquí en el espacio de Ricardo Rafael, platicando precisamente sobre el tema de la violencia de género con Suhaila Basbás. Suhaila, muy buenas tardes. Gracias por continuar con nosotros. Platicábamos del tema del Estado, platicábamos de los medios de comunicación. ¿Cómo distinguir la violencia feminicida en medio del clima de violencia actual? Yo creo que, por un lado, es reconocer que sí estamos en un contexto de violencia y delincuencia generalizado, que afecta a todas las personas, aunque no afecta a todas las personas de la misma forma, ¿no? Cuando hablamos de violencia de género contra las mujeres, hay delitos específicos que afectan más a las mujeres que a los hombres. Estamos hablando de delitos sexuales como acoso, abuso o violación, delitos que tienen que ver con la trata de personas con fines de explotación sexual, por supuesto la violencia en la pareja. Eso no quiere decir que los hombres no puedan sufrir violencia en su relación, pero es la gran mayoría, en la gran mayoría de los casos lo sufren las mujeres y quien lo ejerce son los hombres. Lo mismo en estos casos de delitos sexuales presuntamente cometidos por policías y otros encargados de la seguridad, la gran mayoría de las víctimas son mujeres y la gran mayoría de las personas imputadas son hombres. Entonces, sí, estamos en un contexto generalizado de violencia, pero hay que distinguir los diferentes tipos de delitos que afectan a distintas poblaciones y empezar a entender las causas de estas violencias para poder prevenir
prevenirlas, para poder atenderlas, sancionarlas y, por supuesto, hablar de la reparación integral del daño a las víctimas. ¿Cuál es el daño que como sociedad tenemos con el tema de los feminicidios? ¿Cómo repercute el feminicidio en nosotros como sociedad, en el desarrollo de sociedad, de la estabilidad? Bueno, cualquier muerte violenta, los tanatólogos dicen que afecta más o menos a 200 personas. Por cada mujer que muere, por cada persona que muere de manera violenta, se afecta a un entorno de 200 personas. Ahora, cuando estamos hablando de un feminicidio, el mensaje es poderosísimo en términos de reiterarnos que la vida de las mujeres no vale absolutamente nada, ¿no? Y eso lo vemos con los casos de feminicidios, pero también lo vemos con los casos de violencia en las escuelas, de violencia laboral, de violencia familiar, ¿no? El mensaje que se manda una y otra vez es que la vida de las mujeres no importa. Y creo que lo que hemos logrado en estos últimos meses de protestas feministas y de distintas expresiones desde el feminismo es precisamente mandar la señal de que a nosotras nos importa y vamos a hacer lo que sea necesario para que empiece a importar socialmente y para que importe, por supuesto, a las autoridades que tienen responsabilidades y obligaciones. Tengo 2 minutos, Sujaila. ¿Cómo valoran la respuesta institucional precisamente a estas manifestaciones? Yo creo que hay algunas señales de que empiezan a entender y a reconocer la dimensión del problema, pero todavía estamos muy lejos de tener un aparato gubernamental que sea capaz de garantizar nuestro derecho a una vida libre de violencia y autoridades que sean capaces de hacerse cargo de su propia violencia institucional. Hay un tema aquí, rápidamente te lo planteo, la misoginia. ¿Quiénes son los principales promotores de la misoginia? Qué bueno que me lo planteas, porque creo que es importante empezar a hablarle a los hombres. No a las mujeres, sino a los hombres que ejercen estas formas de violencia para que repiensen su masculinidad, para que repiensen la forma en la que se relacionan con las mujeres, que sepan que van a perder el poder que han usado para violentarnos, pero de construir esa masculinidad violenta también los libera de la imposición de roles que no necesariamente les satisfacen y que tampoco nos sirven socialmente. Entonces es muy importante hablarle a los hombres, que son los principales constructores y perpetradores de la misoginia, del machismo, e invitarles a que repiensen su masculinidad desde un lado que no ejerza violencia en contra de las mujeres. Sujaila Baz, de verdad, siempre es un gusto, siempre es un placer platicar contigo sobre estos temas. Muchísimas gracias, Jesús. El gusto es mutuo. No, muchas gracias por estar con nosotros, Sujaila. Gracias. Quédese con nosotros. Vamos a hacer una pequeña pausa. Regresando ya estará Ricardo Rafael platicando con